Hola, muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando, que se encuentren muy bien. Comenzamos nuestra clase teórica acerca de uno de los filósofos más importantes de la historia de Occidente, que es nada menos que Immanuel Kant, al que le vamos a dedicar esta clase y también la clase que viene. El objetivo de la clase de hoy es introducirnos, tener una idea previa acerca de en qué consiste la obra principal que escribió Kant, su principal aporte, aunque la verdad que escribió muchísimo y que su área de influencia es muy amplia, abarcó muchísimas áreas de conocimiento, pero nosotros nos vamos a centrar humildemente en una de esas obras que es la Crítica de la Razón Pura, que la tenemos aquí. Esta es una versión que publicó la editorial Coligüe hace relativamente poco. Es una edición magnífica, muy bien editada, con muy buenas notas al pie, con muy buena traducción de Mario Caimi. Pero vayamos a la obra, porque tenemos que hacer un trabajo muy arduo en esta clase. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es entender el título. ¿Qué quiere decir crítica de la razón pura? Tenemos que elaborar alguna estrategia que nos permita cumplir o acercarnos lo más posible a este objetivo, porque si entendemos el título ya tenemos buena parte del recorrido realizado. ¿A qué se refiere Kant con crítica de la razón pura? ¿Por qué crítica? ¿Por qué esa crítica? ¿Qué quiere decir crítica, no? ¿Y por qué esa crítica es a la razón? Y además, ¿por qué a la razón pura? ¿Qué pasa? ¿Hay razón impura? ¿Hay que lavarla? ¿En qué consiste la pureza de la razón? Sobre eso vamos a hablar. Digamos que esta obra la escribió en 1781 y al poco tiempo publicó una segunda obra, otra obra, que no es tan conocida, pero que creo que es inmerecidamente, injustamente no muy conocida. Esa otra obra se llama, ya entiendo por qué no es tan conocida, debe ser por el título. Tiene un título imposible. Se la conoce como los prolegómenos. Los prolegómenos de Kant. Sí, acá están, estos son. Pero el título no es los prolegómenos. El título es Prolegómenos a toda metafísica futura. Y falta, esperen. Prolegómenos a toda metafísica futura que haya de poder presentarse como ciencia. Bueno, con un título así, ¿qué querés? Pero es importante, como objetivo de la clase, entender qué quieren decir estos dos títulos. Crítica de la razón pura y los prolegómenos. ¿Por qué es importante? Vamos de a poco. En los prolegómenos, en esta segunda obra, Kant escribe sobre el mismo asunto que escribió en la primera, que es la obra principal, ¿no? La crítica de la razón pura. Escribe sobre lo mismo, pero escribe desde distinto punto de vista. Recuerden las alegorías de Platón, que todas se referían a lo mismo, pero desde distintos abordajes. Aquí ocurre algo, bueno, lejanamente similar. Digámoslo así, en la crítica de la razón pura, Kant escribe la cuestión sobre la que quiere escribir. Escribe lo que él quiere hacer, o sea, él lo que quiere hacer es una crítica. ¿Y qué quiere criticar? Quiere criticar a la razón pura. En esta obra, Kant no solamente escribe y explica lo que quiere hacer, sino que lo hace.
en esta obra no es que habla acerca de una crítica de la razón pura, sino que aquí Kant escribe, pero realiza y completa, lleva a cabo una, ¿qué cosa? Una crítica de la razón pura, aunque todavía no sabemos qué quiere decir eso, pero hace eso. Esta obra consiste en eso, en una crítica de la razón pura. En cambio, en estos prolegómenos, el asunto es el mismo, pero acá no realiza una crítica de la razón pura, sino que acá escribe para qué sería bueno hacer una crítica de la razón pura. ¿Sí? En la primera obra escribe el qué, la cosa misma, la crítica de la razón pura. En los prolegómenos escribe el para qué. Y entonces nos podemos preguntar, ¿para qué es bueno, es conveniente, según Kant, para qué hacer una crítica de la razón pura? Bueno, la respuesta está precisamente en el título. Hay que buscarla bien porque el título es muy largo, ¿no? Pero la respuesta a esa pregunta es para que la metafísica en el futuro pueda, pueda presentarse como ciencia, o sea, adquiera una jerarquía que hasta ese momento no había conseguido en la Edad Moderna, la metafísica pueda presentarse con la dignidad de el conocimiento científico. Bien, falta un dato más. Escribe entonces primero la crítica de la razón pura, o sea, escribe el qué. Luego escribe este otro libro que es muy recomendable, porque está escrito de una manera mucho más sencilla. El texto de los prolegómenos parece mucho más amigable. ¿Sí? En la crítica de razón pura uno se encuentra con un texto árido, ¿eh? Dificultoso, poco atractivo a la sensibilidad, ¿no? Apunta directamente al raciocinio, digamos. Y en cambio, en los prolegómenos uno encuentra un Kant un poco más amable, más hospitalario. Y además de lo que es en sí la obra, esta edición también es muy amable y viene intercalada con comentarios que hace el traductor, el editor. ¿Sí? Por ejemplo, cada tanto aparecen todas estas zonas grises. ¿Mm? En las zonas grises del libro, a ver si por acá encontramos otro, fíjense, un montón. Eso, lo que está en gris, no es lo que escribió Kant, sino que son, bueno, acotaciones, explicaciones, interpretaciones que hace el editor. Y por otra parte, para el que sabe alemán, se trata de una edición bilingüe, o sea que está en alemán y en castellano. Bien. Así que bueno, tenemos entonces los prolegómenos, que los escribió 2 años más tarde. Pero pasó algo. Pasó que Kant no estuvo conforme con el resultado de su obra. Quiero decir que la repercusión que tuvo la crítica de la razón pura no fue la que Kant esperaba. ¿Y qué es lo que esperaba Kant? Bueno, Kant esperaba algo acorde al peso y a la importancia de lo que había escrito. O sea, la obra crítica de la razón pura estaba destinada a provocar un cataclismo en el ambiente intelectual, cultural, filosófico de su época. Era sencillamente una bomba, era algo muy fuerte. Kant era perfectamente consciente de eso y se encuentra con que las repercusiones son o muy tibias o recibe objeciones que revelan la poca comprensión del que había leído y le hacía esas objeciones. Le objetaban determinadas cosas que Kant dice, pero yo nunca escribí eso. ¿Cómo me van a acusar a mí de, por ejemplo, de ser idealista si en ningún lado dije eso? Al contrario, estoy en contra. Acá hay un problema de comunicación, dice Kant. Hay algo que no está funcionando.
Posiblemente por eso haya intentado escribir los prolegómenos, no estoy seguro si esa fue la motivación, pero entonces lo que sí hizo fue escribir nuevamente muchos de los pasajes de la crítica de la razón pura. En 1787 publica una segunda versión de la crítica de la razón pura. Muchas partes estaban igual que la primera, pero muchísimas otras las había reformulado, las había reescrito, alguna cosa la había pensado un poco mejor, en otras simplemente había optado por expresarlas de otra manera, que se entendiera un poco mejor, ya viendo la devolución que él había tenido acerca de las cosas que él veía que los demás no entendían, dice, bueno, voy a escribir esto de otra manera, y entonces publica la segunda edición de la crítica de la razón pura. Actualmente, cuando compramos el libro La crítica de la razón pura, lo que nos venden es las dos versiones. Es muy raro que se publique la versión 1 o solamente la versión 2, no, se publica la versión primera, que se le identifica con la letra A, y además se van intercalando las modificaciones que hizo en la segunda versión. Y eso se le identifica con la letra B. Y se la suele publicar enfrentados, cosa de que sea fácil comparar qué cosas cambió Kant entre la primera versión y la segunda versión, que se produjeron con 5 o 6 años de diferencia. ¿Sí? Creo que es 1781, 1787. O sea, ahí 2 años antes de la Revolución Francesa. Bien, lo que vamos a leer en los prácticos es la introducción, pero no la que escribió el traductor, Mario Caimi o quien sea, sino la introducción que Kant escribió para la segunda versión de su crítica de la razón pura. ¿Sí? Cuando publicó la primera, le escribió una introducción y además también le escribió un prefacio, por si era poco, un prefacio y además una introducción. Cuando publicó la segunda versión, le escribió también una introducción y un prefacio. Entonces, en los prácticos le vamos a dedicar bastante tiempo a leer la introducción. No vamos a leer la crítica de la razón pura. Vamos a leer la introducción y no vamos a llegar a leerla completa. Pero con eso tenemos un lindo baile, muy hermoso de bailar. La introducción a la segunda versión, o sea, la versión B. Y en la clase que viene, aquí en este espacio teórico, seguramente vamos a leer un poco, vamos a recorrer un poco el prefacio a esa versión B también. Un momentito. Pero bueno, vayamos a las palabras claves de los prolegómenos. Bueno, ¿qué quiere decir prolegómeno? Eso es una palabra, no es una palabra filosófica, ¿no? Preparativos, bueno, lo que viene antes. Eso se busca en el diccionario y listo. Pero prolegómenos a toda metafísica futura. ¿Qué es metafísica? ¿Qué es metafísica para Kant? ¿Qué es metafísica en Alemania, en el centro de Europa, en 1787? Esa palabra metafísica no significa lo mismo que significaba cuando escribió Aristóteles su metafísica, aunque él nunca usó esa palabra, como ya sabemos. Pero no importa. La metafísica antigua es una cosa, la metafísica medieval es diferente. Recordemos que la metafísica antigua era la reina de los saberes, el saber de la causa primera, el saber más explicativo de todos, el de mayor jerarquía, todo eso que vimos con Aristóteles al leer los primeros 2 capítulos de su obra Metafísica. Y durante todo el medioevo, en la medida en que la metafísica se identificó con la teología, eso también había sucedido con Aristóteles, pero en el medioevo se trata de una metafísica o de una teología revelada, ¿no? Basada en un libro que contiene la revelación de la palabra divina, cosas que ya
vimos en clases anteriores. Y entonces, esa metafísica identificada con la teología pasa a ser también la reina, el saber principal, el más elevado al que puede aspirar el hombre, y la filosofía pasa a ser otra cosa, pasa a ser un auxiliar de la teología, porque la filosofía no es revelada, la filosofía es natural, la filosofía es el esfuerzo de la inteligencia humana por adquirir conocimientos. En cambio, la teología medieval es revelada, tiene una fuente, un origen divino, entonces tiene una jerarquía mayor. Bueno, cuando Kant habla de metafísica, no está hablando ni de la teología de Aristóteles o de los antiguos, ni de la teología medieval. Recordemos que Descartes también habla de metafísica cuando escribe sus meditaciones. Esas meditaciones son meditaciones metafísicas. Y esa metafísica ya, por supuesto, con Descartes no puede significar lo mismo que la metafísica en el medioevo ni en la antigüedad. Pero ahora nos concentramos en Kant, 150 años más tarde que Descartes. Y cuando Kant habla de metafísica, se está refiriendo a más de una cosa, pero concentremos en esto. Se está refiriendo a lo que la razón puede llegar a conocer independientemente del auxilio de los sentidos, o sea, independientemente de la sensibilidad, de lo que percibimos a través de los sentidos, de lo que vemos, tocamos, olemos, etc. A eso lo llama metafísica. ¿Y cómo se llama eso, esa capacidad de la razón de conocer? Lo voy a preguntar mejor. Recién dije que la metafísica en el lenguaje kantiano, en el lenguaje del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, metafísica significa eso, ¿no? El conocimiento que la razón puede alcanzar o generar por su sola fuerza sin el auxilio de los sentidos. Muy bien. Cuando la razón conoce así, ¿no? Cuando se presta atención a esa capacidad de la razón, a esa potencia de la razón, de poder conocer independientemente de la información de los sentidos, a eso, a esa razón, se la llama razón pura. Con lo cual ya tenemos buena parte del título de la primera obra resuelto. ¿Qué es la razón pura? Es la razón humana, funcionando de tal manera que lo hace independientemente de la información que el hombre recibe a través de los sentidos. ¿Sí? Claro, uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿La razón puede conocer algo independientemente de los sentidos? Algo, o sea, cerramos los ojos, no tocamos nada, no olemos, no escuchamos, y sin embargo la razón puede conocer algo así. Bueno, eso es una discusión. Es una discusión muy fuerte que había en ese momento. Algunos decían que no, y otros decían que sí. Y evidentemente Kant estaba del lado de los que decían que sí. Pero ya vamos a ver cuál era esa, o lo vamos a ver ahora, no sé. Pero no me quiero distraer de las palabras claves de los títulos. Entonces, prolegómenos a toda metafísica es eso que acabo de decir, a toda metafísica futura. O sea, Kant está pensando en que de aquí en adelante, en algún momento, hay que lograr que la metafísica haga qué cosa, pueda presentarse como ciencia. Eso es lo que dice el final del título. Es decir, que la metafísica se transforme en un conocimiento fuerte, en un conocimiento seguro. ¿Y por qué Kant quiere lograr que la metafísica
se transforme en una ciencia. Bueno, entonces para poder meternos en ese momento, en ese aspecto de la clase de hoy, ya vamos a tener que hacer referencia a estas dos posiciones que acabo de nombrar recién. Los que confiaban y creían y sostenían que la razón, por su sola fuerza e independientemente de los sentidos, puede conocer cosas, y que esa forma de conocimiento es válida y digamos, es legítima. Y por otra parte, los de la vereda de enfrente que decían que es imposible conocer nada independientemente de los sentidos. ¿Cuáles son esas dos posiciones? Vamos a utilizar el pizarrón electrónico para clarificar un poco mejor esto. A ver. Bueno, por un lado tenemos, digamos lo siguiente. Vamos a escribir acá el nombre de Descartes, que recién lo nombramos, porque con Descartes suele decirse que se inicia el pensamiento moderno. En cierta forma eso es cierto, pero es un poco más cierto, un poco más ajustado a la realidad, si decimos que con Descartes se inicia una forma de pensamiento moderno, una forma a la que se suele llamar racionalismo. Vimos en la primera meditación que comienza planteando una duda metódica, y de lo primero que duda es de la información de los sentidos, porque dice que los sentidos no son absolutamente seguros, ¿sí? Que muchas veces los sentidos nos engañan, etc. O sea que ya esta forma de pensamiento surge desde una desconfianza de lo que los sentidos perciben acerca del mundo, de la naturaleza. Descartes inicia en 1637, en esa década del siglo XVII, inicia esta forma de pensamiento que es continuada por otros autores, cada uno con su impronta, con su modalidad. Y esos otros autores podríamos identificarlos como, son muy conocidos. Spinoza. Spinoza se escribe de muchas maneras, sin la E o con S. Bien. Leibniz. Leibniz se escribe de una sola manera y casi siempre lo escribo mal, pero me parece que esta vez lo acerté. Y bueno, podríamos poner acá a Wolff, Christian Wolff, no es Kike Wolff, no confundir, por favor, sino Christian Wolff, que no es tan conocido, pero tiene su importancia porque fue maestro directo de Kant. O sea, Kant fue discípulo de Wolff, que fue un filósofo importante en su momento, y después, digamos, con la perspectiva de la historia de la filosofía, su figura queda un poco diluida. Digamos, estos autores continúan la línea, desarrollan y ahondan la línea racionalista del pensamiento iniciado por Descartes. Pero lo que hay que decir es que había otra línea de pensamiento, que también es pensamiento moderno, pero que no desconfían tanto en los sentidos, en la información de los sentidos, sino que más bien desconfían de la capacidad de la razón de conocer independientemente de los sentidos. No solamente desconfían de eso, sino que directamente lo niegan. A esa línea de pensamiento se la conoce como empirismo. Y podríamos nombrar como su numen originario a Francis Bacon.
Sale espantosa la letra. Bueno. Francis Bacon lo podríamos tomar como un punto de partida del pensamiento empirista. Bacon es famoso por proponer un nuevo método para investigar y hacer ciencia de la naturaleza. Un método, bueno, publicó esta obra muy cerquita de la obra de Descartes, 1600, unos años antes de la publicación de Descartes, creo que en la década de 1630, publicó esta obra que se llama Novum Organon, fácilmente traducible al castellano como nuevo órgano. ¿Y qué quiere decir nuevo órgano? Bueno, había un órgano viejo, que era un órgano que escribió Aristóteles. Se la conocía como órgano a la obra lógica de Aristóteles. Toda la lógica de Aristóteles, que son varios tratados, se la llamaba, durante todo el medioevo se la llamó el órgano. ¿Por qué? Porque la lógica no es propiamente filosofía, sino que es un instrumento de la filosofía. La lógica es un instrumento para pensar correctamente. Claro, y órgano quiere decir instrumento, como el órgano de las iglesias, ¿no? del medioevo y de la modernidad también. Órgano quiere decir instrumento. Entonces, se llamaba órgano a la lógica de Aristóteles, y Bacon, en el comienzo de la modernidad, dice, mire, con el órgano de Aristóteles ya está como que desafinado, suena muy bien para determinadas ceremonias, pero para las que queremos hacer nosotros no. Nosotros somos modernos y ese órgano aristotélico es adecuado para, por ejemplo, para la teología, pero no para estudiar la naturaleza. Para decirlo de manera muy gruesa, el órgano de Aristóteles, la lógica aristotélica, es fuertemente basada en los razonamientos deductivos, ¿no? En cambio, Bacon considera que lo que hay que hacer para estudiar la naturaleza es utilizar otro tipo de razonamientos que tiene más que ver con lo inductivo, a partir de observaciones particulares, ir generalizando para llegar a nociones generales y después universales. Así que desarrolla un novum órgano, como diciendo, bueno, lo aristotélico ya está, ya fue, quedó de modé. Eso es una actitud muy, muy moderna esta, ¿no? Y rechazar la tradición y tener la pretensión de empezar casi desde cero. Bacon lo hace con respecto a la lógica de Aristóteles. Muy bien. Bacon era inglés, estaba en la isla, en Gran Bretaña, y precisamente allí, en ese territorio, aparecen después nuevos pensadores que desarrollan esta línea que se la conoce como empirismo. Esos pensadores son bastante conocidos también. Tendríamos que nombrar a Locke, Berkeley, que tiene la particularidad de ser un obispo anglicano. Y el tercero, muy importante, es Hume. En el caso de Locke, es un autor muy importante, incluso también en pensamiento político, tiene una influencia muy fuerte en la filosofía política. Se lo considera el padre del liberalismo político, no del liberalismo económico, sino del liberalismo político. Bien, o sea, gente de calibre, ¿eh? No eran pichis que se ponían, no, estamos todos hablando de gente muy, muy importante, pero con la particularidad de que estaban muy enfrentados.
Todos los empiristas estaban en la isla británica y todos los racionalistas estaban en el continente europeo, o sea, del otro lado del Canal de la Mancha, especialmente en Francia y en Alemania, los dos territorios donde más fuertemente se desarrollaron esta forma de pensamiento racionalista. Bueno, ¿y en qué consistía el enfrentamiento? Muy bien, los empiristas consideran, como parece bastante razonable consideran que el conocimiento se inicia a partir de los sentidos. O sea, todo conocimiento proviene de alguna sensación, o visual, o táctil, o auditiva, o bueno, de alguno de los 5 sentidos. Y si no hay percepción sensible, no hay conocimiento posible. Si avanzamos un poco más, los empiristas también van a decir que nacemos sin ningún conocimiento, sin ninguna idea previa, sin ninguna idea innata, como una página en blanco o una tabula rasa. Nuestra alma o nuestra inteligencia está perfectamente vacía, virgen, blanca, pura, y empezamos como a acumular conocimientos a medida que vamos teniendo experiencias sensibles, ¿sí? Y así se va haciendo nuestro conocimiento. No hay nada que traigamos de fábrica, digamos, nada innato. Y los racionalistas, por el otro lado, tenían una posición contraria. Los racionalistas desconfían de los sentidos, de la información de los sentidos, son engañosos, todas esas cosas que ya sabemos o que estamos empezando a saber de esos planteos, y confían en que el medio más seguro para conocer es la razón, es el medio más idóneo. Incluso en una época como 1680 y pico, en que las matemáticas están teniendo un despliegue sorprendente, al comienzo de la modernidad, la matemática se está transformando en un saber estrella, llegando a desarrollar unos conocimientos insospechados hasta hacía un siglo antes. Y la matemática se basa en la razón y no se basa en la observación de los sentidos. Los matemáticos no suman 2 manzanas más 3 manzanas, 5 manzanas. Los matemáticos suman 2 más 3, 5. Y no hay observación posible que tenga que verificar que en realidad 2 más 3 es 5. Con la sola razón alcanza. Y ese conocimiento es muy seguro. En cambio, el conocimiento sensible, en el que sumamos 2 más 3 manzanas, por ahí después vemos que las manzanas no eran manzanas, sino que son peras, o bueno, etc. Lo seguro en esa experiencia es que 2 más 3 es 5, independientemente de si son manzanas, o peras, o piedras, o yo Russell. 2 más 3 es 5. ¿Y cómo sabemos que 2 más 3 es 5 y de eso no se puede dudar? Porque nos lo dice la razón. Bueno, por supuesto, todo era mucho más difícil, más serio, que esto que es muy caricaturesco lo que estoy diciendo, pero básicamente para que entendamos, los racionalistas incluso les objetaban a los empiristas, nosotros no llegamos a la conclusión de que 2 más 3 es 5 porque muchas veces sumamos 2 manzanas más 3 manzanas y 2 peras más 3 peras y 2 yo Russell más 3 yo Russell. No, no es así como funciona. Eso es una capacidad propia, innata de la razón, porque la razón viene ya con ideas innatas. La razón ya desde nuestro nacimiento ya sabe cosas. Viene con cierto equipamiento de ideas que no se adquieren a partir de la percepción sensible. Esta era la posición de los racionalistas. Claro,
Y fueron llevando el desarrollo de esa postura a tal extremo que consideraban que la razón, con su sola fuerza, era capaz de abarcar todos los conocimientos posibles. Era capaz de abarcar desde lo más minucioso y cotidiano hasta el funcionamiento del universo. Todo era posible por la fuerza de la razón si se la conduce adecuadamente, ¿no? Como vimos en el discurso del método, por ejemplo. Ahora bien, esta es una discusión, empiristas versus racionalistas, que se extendió durante mucho más de un siglo y medio y un poco más, y que parecía no tener solución. Digamos, los empiristas tenían muy buenos argumentos para sostener su postura, no eran pichis, no eran unos giles que decían la primera pavada que se le ocurría, no, no, eran muy buenos en lo suyo, en sus argumentaciones, y además hacían objeciones muy buenas a los racionalistas. Y por otra parte, los racionalistas no podían terminar de contrarrestar esas objeciones y además hacían muy buenas objeciones a los empiristas que los empiristas tampoco podían contestar bien. Digamos que era un partido de ping-pong que no terminaba nunca. Hasta que apareció Kant. Y apareció Kant con la crítica de la razón pura. ¿Y qué hizo Kant con la crítica de la razón pura? Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de entender hoy, o al menos tratar de asomarnos a esto, ¿sí? Porque después vamos leyendo la obra, posiblemente podamos captar un poco mejor de qué se trata, pero esto es una introducción. Kant hizo algo histórico. Les dije que cuando escribió la crítica de la razón pura se sorprendió, se decepcionó de la poca repercusión que tuvo, porque él sabía que lo que estaba haciendo era terminar para siempre con esta discusión. Y lo que hizo no fue decidir cuál de los dos estaba en lo cierto y cuál de los dos estaba equivocado. No. Se dio cuenta de que en los dos había algo valioso y en los dos había un error fuerte, y justamente eso era lo que impedía que una de las dos posiciones prevaleciera claramente por sobre la otra. Kant era alemán, claramente estaba muy cómodo en esta posición, en el racionalismo, y digámoslo así, vamos a meter una palabra nueva, en el racionalismo dogmático. Vamos a ver qué significa eso de dogmático. Dogma suena mucho a religión, a dogmas de la fe. En este caso no, quiere decir otra cosa. Vamos a ver si logramos desentrañar a qué se refiere en el ámbito kantiano, qué quiere decir racionalismo dogmático. Bien, pero entonces Kant está muy bien instalado en el racionalismo, era discípulo directo de Wolff, como dijimos antes, pero además de pensar y estudiar a los racionalistas, como era un tipo inteligente, también leía a los de la vereda de enfrente, para ver en qué andan, aunque sea para saber en qué está tramando el enemigo. Y leyendo a Hume, él mismo lo cuenta en esta obra, leyendo a Hume recibió un campanazo, algo que lo sacudió y que le hizo dar cuenta de que el sillón tan cómodo en el que él estaba, en el sillón del racionalismo, tenía unos resortes que le empezaron a pinchar allí abajo y se empezó a sentir muy incómodo en ese sillón. Y esos resortes se los mostró Hume
que según el mismo Kant dice, lo despertó de su sueño dogmático. Y aparece otra vez la palabra dogmático. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué sueño dogmático? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo decimos qué hizo Kant? Lo que hizo Kant, vamos a decir lo que no hizo. Lo que no hizo fue decir, bueno, chicos, no se peleen, los dos tienen algo de razón, los dos hagamos un promedio, acerquemos posiciones y seamos felices y convivamos y cerremos esta grieta y salgamos todos, tiremos para adelante, etcétera, etcétera, palabras que no quieren decir nada. No, bueno, no hizo eso. Lo que hizo fue algo mucho más impresionante. Lo que hizo Kant fue que a partir de Kant, esta discusión no tenga más sentido. Cualquiera que ahora en un congreso se declare o hable a favor del empirismo en el sentido en que lo entendían Hume o Berkeley o Locke, o que se declare racionalista en el sentido de Leibniz o de Spinoza, inmediatamente alguien que esté escuchando va a levantar la mano y decir, pero disculpe, señor, ¿usted no sabe que existió un filósofo llamado Kant y que lo que usted está diciendo ya no tiene más sentido? Ah, no, disculpe, justo falté ese día a la clase. Bueno, retírese. Nadie puede hablar ni de esta posición ni de esta posición una vez que Kant hizo esto que hizo. ¿Qué hizo Kant? Hizo una crítica de la razón pura. Bueno, ahora estamos más cerca de tratar de entender qué significa eso, qué es una crítica de la razón pura. Pregunto, la noción de razón pura, si la tuvieran que ubicar en uno de estos dos lugares, en la vereda del racionalismo, en el continente europeo, o en la vereda del empirismo, que es el lado de los ingleses, de los británicos, ¿en dónde la ubicarían? Del lado del racionalismo. Pero, acá viene la clave. A ver si podemos llegar a esto. Del lado del racionalismo está la razón pura, claro. La razón que puede conocer sin el auxilio de los sentidos, o sea, sin lo que decían los empiristas. Pero esa es una razón pura que no ha recibido la crítica que hace Kant. Es una razón pura pre-crítica, que sería lo mismo que decir una razón pura dogmática. Cuando apareció la palabra dogmática, que la dijimos 2 o 3 veces ya, cuando se dice dogmatismo, y estamos hablando de Kant, de filosofía kantiana, esa palabra, dogmatismo, significa utilizar la capacidad de pensamiento y de conocimiento, la capacidad de generar conocimiento de la razón, pero sin haberla sometido previamente a la crítica. ¿Y en qué consiste la crítica? Por favor, dígalo, porque ya estamos desesperados. Hace una hora empezó la clase y todavía no lo sabemos. ¿En qué consiste esa crítica de la razón pura? Consiste en lo siguiente. Kant dice, estos maestros que yo tuve, Christian Wolff como maestro directo, pero los anteriores como maestros de mi maestro. O sea, como yo estuve inscrito en una tradición que se remontaba a Descartes, pasaba por estos pensadores y por otros más, y llegó hasta mí. Muy bien, todos estos señores confiaban en el poder de la razón, en el poder de conocimiento de la razón. Confiaban, pero confiaban demasiado. Confiaban en que la razón podía conocer todo lo que se propusiera y que lo podía hacer con igual legitimidad.
El empirismo tenía la posición absolutamente contraria. El empirismo niega de plano que la razón pueda conocer algo por sí misma. O sea, no hay una razón pura que sirva para algo. La razón pura es totalmente inválida. No puede conocer nada. Solamente conocemos lo que percibimos a través de los sentidos. La razón lo que sí puede hacer es, bueno, con esos datos, bueno, organizarlos, clasificarlos, trabajarlos, qué sé yo, relacionarlos entre sí o separarlos. La razón puede hacer muchas cosas. No es que la razón no sirve para nada. Lo que no funciona, lo que es un invento, una fantasía para los empiristas, es hablar de razón pura. O sea, que la razón pueda conocer algo sin los sentidos. Eso es absurdo, decían los empiristas. No puede ser. Y entonces Kant dice, sí puede ser. La razón conoce cosas independientemente de los sentidos. No es cierto lo que dicen los empiristas, lo argumenta, lo demuestra, etc. El problema está en esta línea en que la confianza en la razón es desmedida. Se confía demasiado en la razón. ¿Por qué? Porque no se la estudió. Descartes encuentra la primera certeza, el punto fuerte, indudable, que estaba buscando, en su propia razón o en su propia conciencia, y a partir de allí se desarrolla toda una línea de pensamiento que se basa en ese principio y lo amplía, lo desarrolla, lo extiende, ¿sí? Lo sigue trabajando, siempre en esa línea, acentuando la desconfianza en los sentidos y la confianza en la razón pura, o sea, en lo que la razón puede conocer independientemente de los sentidos. Y por ejemplo, Descartes propone un método de pensamiento, ¿no? Se supone que si respetamos ese método, lo que pensamos y lo que conocemos va a ser seguro y cierto. Spinoza sigue la misma línea. Spinoza escribe una obra que se llama Ética. Mira, aquí la tengo. La obra más famosa de Spinoza es Ética demostrada según el orden geométrico. Es decir, Spinoza escribe una obra que está estructurada como los teoremas de la geometría. Empieza con axiomas o con definiciones muy simples, muy elementales, cosa de que no haya error, o que el error quede eliminado. Y después, a partir de esos axiomas, construye, respetando las normas de la lógica y de la matemática, va demostrando, va construyendo demostraciones hasta llegar a conclusiones finales. Se supone que esto no puede fallar. Es un método geométrico. O sea, los geómetras no discuten entre sí cuánto suman los cuadrados de los catetos. Una vez que se demostró por el método geométrico, la suma del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Y listo, ¿quién puede discutir eso? Nadie. En cambio, eso no ocurre en la filosofía y en la metafísica. En la filosofía y en la metafísica, por más que los autores se esfuercen en aplicar el método matemático y geométrico, no logran ponerse de acuerdo en casi nada. O sea, Descartes, brillante matemático. Los ejes cartesianos, por ejemplo, que todo el mundo estudia en la escuela, se llaman así porque los inventó Descartes. Y aparte otras cosas más. Spinoza no es tan famoso por ser matemático, pero escribe su obra principal como si fuese teoremas geométricos. Leibniz, famosísimo matemático también. Y Kant dice, a pesar de eso, a pesar del método de Descartes, a pesar de la geometría, a pesar de la matematización del pensamiento, a pesar de eso, no logramos ponernos de acuerdo en nada en el campo de la metafísica.
La metafísica sigue siendo un campo de batalla en el que cada uno pelea por lo suyo, cada uno con su librito, nadie se pone de acuerdo en nada. O sea que hay algo que está fallando. Hay algo que no logramos captar y que es el hazmerreír de los empiristas. Desde el otro lado del Canal de la Mancha, los empiristas miran cómo los racionalistas no logran ponerse de acuerdo en nada, se pelean entre sí, cada uno dice lo suyo, ni se escuchan entre sí, ni se entienden, y se mueren de risa. Dicen, ¿no ven lo ridículo que son? ¿Cómo van a confiar en que la razón pueda conocer algo sin recurrir a los sentidos? ¿Cómo pueden pretender que un tipo encerrado en su biblioteca baja las persianas, cierra todo y se pone a pensar y de allí deduce cómo funciona el universo, la naturaleza, el hombre? Es ridículo, déjense de hinchar, sean gente seria, ustedes tienen fama de filósofos, ¿de qué se la dan? Bueno, eso decían los empiristas o decían algo parecido. Y Kant dice, los empiristas tienen algo de razón. Es cierto que a pesar de la matematización y todo eso, la metafísica es un desastre. ¿Y eso por qué es? Y Kant dice, por hacer uso dogmático de la razón. Es decir, por utilizar la razón sin previamente ponerse a estudiar qué es la razón, cómo funciona, cuál es su fundamento, cuál es su estructura, cuáles son los principios en los que se basa la razón y en qué campos puede ser legítimo su uso y en qué campos no. Porque a lo mejor la falla está allí. Y precisamente la crítica de la razón pura consiste en exactamente eso que acabo de decir. ¿Qué es lo que hizo entonces Kant en la crítica de la razón pura? Hizo eso, agarró la razón, digamos, la agarró y se la puso a estudiar, cosa que Descartes no había hecho y ninguno de los que siguieron a Descartes hizo, y por supuesto tampoco los empiristas. Se puso a estudiar la razón, pero claro, es una empresa monumental, una empresa dificilísima, porque la razón justamente es el instrumento de conocimiento y de pensamiento, y la razón entonces se tiene como que desdoblar y tomarse a sí misma como objeto de conocimiento, analizarse, conocerse a sí misma para percibir y estar segura de cuál es su verdadero funcionamiento y hasta qué punto es legítimo la aplicación de esa razón pura hacia determinados ámbitos del conocimiento. Bueno, en eso consiste precisamente la crítica de la razón pura. O sea, hay tres palabras fuertes en ese título. Crítica, que es lo que acabamos de decir, analizar, estudiar y sobre todo limitar a qué, sobre qué cosa ejercer todas esas acciones, sobre la razón pura, es decir, sobre la razón, actuando esa razón independientemente de la información de los sentidos. Pero Kant dice, no es cierto que la razón, como dicen los empiristas, no es cierto que la razón no pueda conocer nada sin el auxilio de los sentidos. No, es al revés. Si todo conocimiento proviniera únicamente de los sentidos, de cómo los objetos nos impresionan nuestra inteligencia o nuestra alma o nuestra memoria o como querramos llamarlo, el conocimiento no sería posible, o al menos el conocimiento científico no sería posible. ¿Por qué? Bueno, para decirlo mal, pero rápidamente y groseramente, la información que obtenemos a partir de los sentidos es siempre sobre objetos particulares.
toda experiencia sensible es particular y contingente. Y en cambio, la ciencia no es conocimiento de lo particular y de lo contingente. La ciencia pretende ser un conocimiento de lo universal y de lo necesario. ¿Qué significa? Esto ya lo vimos, porque esto que estoy diciendo no lo inventó Kant, ni lo inventó Descartes, ni Spinoza. Esto ya lo dijo Aristóteles, 2000 años antes. Y seguramente lo había dicho también Platón antes que Aristóteles, etc. Y hasta Parménides lo había dicho o algo parecido 200 años antes que Platón. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que si la única fuente de conocimiento son los sentidos, la ciencia es imposible. Según Kant, tiene que haber algo que la razón aporte de suyo a esa información que viene de los sentidos, para que ese conocimiento pueda llegar a convertirse en conocimiento universal y necesario. ¿Qué quiere decir universal y necesario? Un conocimiento universal quiere decir un conocimiento que no admite ninguna excepción. Y un conocimiento necesario quiere decir que eso que se conoce y que es necesario no puede ser de otra manera. Y tampoco puede no ser. Digamos, recién dimos un ejemplo de un conocimiento universal y necesario. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es un conocimiento universal, no admite ninguna excepción y además es necesario, porque no puede ser de otra manera. Esas dos características, universal y necesario, es alcanzable únicamente a través de la razón y no a través de los sentidos. No percibimos nada que sea así. ¿Por qué? Porque en la realidad sensible no hay triángulos. A lo sumo hay cosas triangulares, pero no triángulos. Esto está dicho en la alegoría de la línea, en la alegoría del sol. Esto no es nuevo. Lo nuevo es que el hombre moderno no se conforma con que el conocimiento científico sea de lo que nunca cambia, de lo iluminado por el sol, ¿sí? Y que de la naturaleza tengamos que conformarnos con conocimiento débil o doxa, porque como las cosas de la naturaleza están en constante cambio, entonces no se puede tener un conocimiento seguro acerca de eso, etc. Todo planteo que ya para nosotros es conocido, porque ya los estuvimos estudiando. El hombre moderno tiene como objetivo, bueno, como uno de los objetivos, lograr un conocimiento fuerte acerca de la naturaleza, conocimiento científico. No me vengan con doxa, a mí la doxa no me sirve, yo quiero hacer ciencia de la naturaleza. Y como ya dijimos en una clase anterior, ¿por qué? Por una motivación diferente a la del hombre moderno, a la del hombre antiguo y a la del hombre medieval, ¿no? El hombre antiguo valora el conocimiento porque el conocimiento libera, porque es mejor ser sabio que ser burro, es mejor ser lo menos ignorante posible y estar más cerca de la sabiduría, porque todo eso es valioso en sí mismo, nos hace mejores. Uno es mejor si sabe más que si sabe menos. En cambio, el hombre moderno tiene una motivación diferente. Sí, todo muy lindo, dice, claro que es mejor saber que no saber, claro que el que sabe es más libre que el que no sabe, el que está fuera de la caverna es más libre que el que está dentro de la ignorancia, pero hay un detalle más, y esto es fundamental para el hombre moderno, que es que el conocimiento da poder. ¿Y da poder sobre qué? Da poder sobre lo conocido. Entonces,
El hombre moderno quiere dominar la naturaleza, quiere tener poder sobre la naturaleza y se da cuenta de que la mejor manera de lograrlo es conociéndola. Y tiene que conocerla en serio, tiene que lograr hacer ciencia de la naturaleza. Y para eso necesita que la razón haga su aporte. De esto justamente se va a tratar Kant en esta obra. La razón, pero la razón pura, tiene que aportar, y no cualquier cosita, una minucia, un detalle. No, 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 no. El aporte, la participación de la razón pura es fundamental para que el conocimiento que tengamos de los objetos sea conocimiento fuerte. Todo esto suena muy abstracto, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué quiere decir que la razón pura aporta? ¿Qué aporta? ¿Cómo lo aporta? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos leyendo a Kant. Pero esta es una forma de introducirnos a esta problemática y a este planteo de Kant. Entonces, contrariamente a los empiristas que negaban toda participación y todo poder de la razón pura, Kant dice, no, no, la razón pura es poderosísima, hace muchísimo. Y es más, no hay ciencia posible sin la participación de la razón pura. Es decir, no hay ciencia si no hay metafísica, porque metafísica era lo que la razón conoce sin el aporte de los sentidos. Razón pura, metafísica, son todas nociones hermanas, muy cercanas entre sí. Lo que dice Kant es que el problema de los racionalistas, está en su dogmatismo. Al utilizar la razón sin haberla estudiado previamente y sin haber establecido límites del uso legítimo de la razón fue aplicada sobre campos de conocimiento en los que en realidad no habría que aplicarla. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es ese límite que establece Kant? ¿Sobre qué cosas sí la razón conviene aplicarla y además no puede no aplicarse? ¿Y sobre qué cosas, sobre qué ámbitos de conocimiento es que hay que tener cuidado y restringir el uso de la razón? Ahí estaría la clave de la crítica de la razón pura. Lo que dice Kant es que la razón pura, o sea, la razón sin la asistencia de la información de los sentidos, puede ser aplicada legítimamente solamente sobre aquellos objetos de conocimiento de los cuales tenemos información sensible. Parece ultra contradictorio, pero tomémoslo con calma. Lo que está diciendo Kant es, la razón puede conocer cosas y de manera legítima y válida sin el auxilio de los sentidos. Sí, muy bien. ¿Qué cosas puede conocer? ¿Sobre qué objetos se puede aplicar la razón pura de manera legítima? ¿Cuáles son esos objetos? Los objetos acerca de los cuales tenemos información sensible. Y esto no es contradictorio, es una diferencia muy sutil. Lo que está diciendo Kant es que si bien el conocimiento que tenemos, por ejemplo, de este marcador, lo tenemos partiendo de lo que recibimos a través de los sentidos, la razón aplica sobre esa información de los sentidos, aplica su poder, su capacidad, para completar una forma de conocimiento que no sería posible si todo el conocimiento se limitara únicamente a lo que percibimos a través de los sentidos.
O sea, el conocimiento no está completo si solamente nos limitamos a la información que recibimos a través de los sentidos. No. Hay mucho que pone la razón para completar ese conocimiento que recibimos acerca de algo tan elemental, tan poco importante, tan trivial y cotidiano como un marcador. Pero hay ámbitos en los que la razón no puede ser aplicada, no debe ser aplicada, y que sin embargo la razón hace fuerza por ir hacia allí a conocer, a aplicar esa misma capacidad de completar la información que recibimos a través de los sentidos sobre objetos de los cuales no tenemos información sensible. Un ejemplo. Kant pone 3 ejemplos, pero un ejemplo es Dios. Es decir, la razón humana, por su propia naturaleza, se hace interrogantes, se hace preguntas, se siente intrigada, quiere conocer, lo mismo que había dicho Aristóteles en el comienzo de la metafísica. Todos los hombres por naturaleza desean conocer, apetecen conocer. Conocer todo, y Aristóteles hace llegar esa sed de conocimiento hasta la causa primera, que es Dios. Y es que es así. O sea, la razón misma se pregunta, pero ¿hay una causa primera? Aunque no la llame causa primera. ¿El mundo tiene un creador o no? ¿El mundo es eterno o es temporal? ¿El universo tiene un sentido o no? ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Tenemos un alma mortal o un alma inmortal? Entonces, después de la muerte, ¿hay algo? ¿Hay una vida o no hay nada? Y si hay algo, ¿qué es eso que hay? Bueno, esas son preguntas que la razón se hace y que no puede evitar hacerla, salvo que estemos totalmente enajenados, como solemos estar, o aturdidos por el ruido, por la publicidad, por el entretenimiento, por la droga, por lo que sea, por el fútbol, por cosas que nos sacan, por el trabajo, por el cansancio, bueno, las distintas maneras de enajenación en las que nos arroja la sociedad contemporánea, hacen que nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia se distraiga en cosas menores, en boludeces, o en el consumismo, en lo que quieran, en la publicidad, y las cosas fundamentales, los temas fundamentales, queden como fuera de nuestra órbita. Pero en algún momento esas preguntas aparecen. Cuando se nos muere un ser querido, no podemos hacernos los giles de tal manera de no preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Y qué pasará con mi alma? ¿Y qué pasa con el alma de este ser querido que acaba de morir? Todos nos vamos a morir. Ah, la flauta. ¿Y después qué pasa? ¿No hay nada o sí hay algo? ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿El universo tiene sentido o no? Son preguntas ante las cuales nuestra existencia y nuestra percepción de nosotros mismos, de nuestra vida, cambia según la percepción que tengamos acerca de esos temas. Entonces, lo que dice Kant es, la razón por su propia naturaleza se hace esas preguntas, no las puede evitar, en algún momento aparecen. Y por su propia naturaleza, la razón también intenta dar una respuesta a esas preguntas. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque no tenemos una percepción sensible que nos sirva de referencia para orientar el camino que la razón va a desarrollar para llegar a la conclusión de que Dios o existe o no existe, o el alma humana es mortal o inmortal. Preguntas gigantescas
de dónde venimos y a dónde vamos, ¿cómo se responden si no hay alguna experiencia sensible que nos dé pistas acerca de eso? Bueno, ahí dice Kant, ahí está el problema, y ese es el límite que la razón tiene que respetar, y que nosotros tenemos que hacer que la razón respete. Tenemos que reconocer que hay ciertos ámbitos en el que el conocimiento en sentido fuerte, no es posible. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia sensible y entonces no es legítimo que la razón vuelque su poder cognitivo sobre eso porque no hay sobre qué conocer. Kant no está diciendo que hay que ser ateo, ni que no hay que creer en Dios o que Dios no existe. No, lo que está diciendo es, no se puede saber en sentido fuerte, no puede haber ciencia sobre eso. A Dios no lo podemos conocer, lo podemos pensar, sí, lo podemos amar, podemos rezarle, podemos enojarnos con él, no sé, podemos hacer muchas cosas, lo que no podemos es conocerlo. Porque conocimiento, en el sentido kantiano, es solamente aquello que nuestra razón pura ejerce sobre algún objeto que haya impresionado nuestros sentidos de alguna manera, sobre lo que vemos, sobre lo que tocamos, etc. Pero no está diciendo que el único conocimiento posible es el empírico, no está diciendo eso, que es la posición empirista. Lo que está diciendo es que todo conocimiento comienza por los sentidos, si no hay experiencia sensible, si no hay percepción, no hay conocimiento, pero el conocimiento no se agota en lo que percibimos, sino que a partir de la información de los sentidos, nuestra razón, la razón pura, trabaja de alguna manera, eso lo vamos a ir viendo en la medida que lo leamos, opera sobre ese núcleo, sobre esa información que recibimos a través de los sentidos. Y si la dejamos librada a su voluntad, la razón abarca todo. También quiere ejercer su poder sobre nociones como Dios, sobre la libertad humana, sobre el alma, sobre la inmortalidad o no del alma, sobre si el mundo es eterno o no. Buena parte de la obra de Kant, de la crítica de la razón pura, está dedicada a demostrar cómo la razón es capaz de argumentar tanto que Dios existe como que Dios no existe, con argumentos excelentes, irrebatibles, pero eso es contradictorio, o sea, o existe o no existe, no puede existir y no existir, y sin embargo las dos cosas se pueden demostrar. Y lo mismo con respecto a si el alma es mortal o inmortal, y lo mismo con respecto a si el mundo es eterno o no. ¿Y por qué ocurre eso? Justamente porque se trata de conocimientos referidos a objetos de cuya existencia no tenemos testimonio a través de los sentidos. Dios, la libertad humana, la inmortalidad del alma. Esas cosas las podemos pensar, podemos poetizar, podemos hacer un montón de cosas, pero no podemos generar conocimiento en sentido estricto. Entonces, dice Kant, si tenemos esa disciplina y le ponemos límites a la razón y le decimos, mira, hasta acá llegaste, mientras estés operando sobre objetos de los cuales tenés percepción sensible, entonces sí, muy bien, fantástico. Pero si no, no. Y en eso, dicho medio groseramente, bueno, pero en eso consiste la crítica de la razón pura, la limitación de la razón pura. Un estudio de su fundamentación, de sus principios, de cómo funciona y además una limitación de decir, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la razón pura? ¿Y hasta dónde puede llegar esta clase? Exactamente hasta acá. Vamos a retomar esto en la clase que viene. Lo vamos a retomar, vamos a leer el prefacio o vamos a recorrer algunos párrafos del prefacio que Kant escribió a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. Es arduo entender esto, pero bueno, pensémoslo, meditémoslo, complementemos esto con las lecturas que vamos a ir haciendo para ir metiéndonos en el mundo Kant. Gracias por estar aquí, es un placer
compartir estas clases con ustedes. Nos vemos en la próxima clase, la próxima semana. ¿Sí? Muchas gracias. Chau.